Buenas tardes a todas, todes y todos los acá presentes. Ya partimos con la segunda unidad. Me llegó un mail de Catalina que me hacía la pregunta si para el día, o sea, más que la pregunta, me planteaba de que habían elegido como curso que el segundo trabajo lo entregaran el día 7 de junio, es decir, en una semana más, y aparte Javiera Vega me preguntaba si el ejemplo que pido para la segunda evaluación tenía que ser desde la terapia ocupacional o desde su experiencia como estudiante. Y la verdad es que el ejemplo, la idea de darle alternativa es que lo hagan de la alternativa que más le acomode a usted, o sea, cómo se visualizan como terapeuta ocupacional a futuro o cómo es su vida de estudiante en este momento en Lusach, dependiendo de las posibilidades del grupo también. Javiera, te explicaste mal. ¿Qué quisiste preguntarme entonces? Ay, buenas Es tardes. que ya, mi duda era que al contextualizar como la práctica del terapeuta, también podríamos centrarnos como en el usuario, como en ambas personas, no solo en la terapeuta. Por supuesto, es una posibilidad si lo pueden hacer o qué sé yo, lo he visto. Voy a poner un ejemplo, terapeutas ocupacionales. He visto terapeutas ocupacionales en distintos ámbitos, por ejemplo en salud, y es muy distinta la relación o el trabajo que tienen las terapeutas que trabajan en la sala IRA de los CEFAM que las que trabajan con adultos mayores en estimulación. No sé si estimulación básicamente, tiene otro nombre, que es como mantención. Y la relación con el usuario es totalmente diferente, más allá de que pueda ser la misma o el mismo terapeuta ocupacional. No sé si te aclaré ahí la duda, Javier. Sí, es que era más que nada porque se nos hacía como complicado eso de solo contextualizar al terapeuta sin considerar como a la persona con la que supuestamente trabajaremos. Entonces, si se puede, maravilloso. Sí, o sea, la idea es facilitarle el trabajo. Si lo pueden hacer, mejor. Pablo está levantando la mano. Sí. Sí, hola profesor. Hola, Pablo. Tenemos un par de consultas nosotros. Resulta que, bueno, la primera con respecto al constructivismo, claro, usted nombró a Maturana, pero también como que nombró a Piaget. Sí. Entonces, es posible, es posible quizá indagar un poco más en Piaget, digamos, no centrar todo en Maturana, porque igual, no sé, con el ejemplo podríamos quizá abarcar un poco más, es que quedamos más o menos cortos, entonces es más que Ya. nada como para preguntarle si es que es posible. ¿Ubican más o menos la obra de Jean Piaget o hago la explicación un poco más completa? Para saber del punto de partida, que en psicología como Jean Piaget y Vygotsky son como básicos en la formación, pero entiendo que no en todas las Mm, carreras tiene que ser así. Claro, el semestre pasado, bueno, realmente todo el año pasado, con la profe Romy y el profe Pablo tuvimos un par de acercamientos con Piaget Ah, sobre los estadios del desarrollo y esos procesos en el aprendizaje del niño. Así que, pero ya, si lo puede hacer usted una aclaración mejor, yo aquí estamos listos para tomar apuntes. ya, perfecto. Mira. Jean Piaget en un primer momento fue considerado más cognitivo y después fue avanzando poco a poco el constructivismo. Básicamente, lo que él hacía, o lo que él hizo, fue generar toda una teoría de el desarrollo infantil por distintas etapas a partir de cómo nosotros nos relacionábamos con el ambiente y cómo íbamos generando procesos de aprendizaje. Y eso lo hizo a partir de una, por así decirlo, una sistematización de experiencias de lo que él vivió
siendo padre de unas mellizas, si no me equivoco, pero mirando a sus hijos, eso es seguro. Miró a sus hijos para ver cómo iban creciendo, cómo iban explorando y cómo se iban desarrollando. ¿Ya? Y esto ustedes lo pueden ver, no sé si tendrán hijo alguno de ustedes o hija, pero probablemente sí sobrinos, primos chiquititos, no sé, po, familiares de corta edad. Y los niños parten, y esto lo tienen todos los niños del mundo. No desarrollan, cuando nacen, no tienen desarrollado, por ejemplo, el fijar el cuello y la cabeza. El peso de la cabeza básicamente hace que se les vaya para atrás. Es un ejemplo. Y poco a poco, y va a depender, pero entre el primero y los 3 meses de vida, el bebé ya es capaz de sostener su cabeza. De la misma manera cuando camina, cuando domina esfínter, cuando desarrolla ciertas tipologías del lenguaje, cuando da sus primeras palabras, la parte en que pregunta cada rato qué es el qué, y así una serie de alternativas. O sea, biológicamente, más o menos todos los bebés humanos, a menos que tengan alguna deficiencia muy específica, alguna enfermedad genética, degenerativa o algún problema de cromosoma, en general todos los seres humanos somos capaces de tener los mismos aprendizajes y las mismas, por así decirlo, estadios y capacidades. Pero hay un problema, más allá que biológicamente somos similares y pasamos por las mismas etapas, no todas las personas aprenden de la misma manera, no todos, qué sé yo, aquí hay terapeutas ocupacionales, pero también hay ingenieros, hay soldados, hay maestros de la construcción, hay personas que tienen un gran dominio del lenguaje, hay personas que les cuesta mucho más. Entonces, es ahí donde uno puede hablar de constructivismo. En Piaget es cómo Piaget empieza a hablar de modelos fractales de aprendizaje. No sé si ustedes se manejan un poco, pongan fractales en Google y les van a aparecer puras imágenes o árboles. La idea es que a partir de, por así decirlo, de las mismas pautas biológicas, se pueden generar situaciones total y absolutamente contrarias. O sea, básicamente todas las personas aquí presentes, biológicamente, y cuando me refiero biológicamente es con la carga de ADN, somos idénticos, casi idénticos. Pero hay gente que es mejor para el bailar, hay gente que es mejor para... Yo no sé tocar guitarra, por ejemplo. Hay gente que sabe tocar muy bien la guitarra. Hay gente que es extraordinaria para el dibujo. Hay gente que tiene una tremenda voz para cantar. Hay gente que desarrolla un oído musical. Yo, me ponen un do, un mi, no lo diferencio ni por si acaso. Hay gente que tiene mayor capacidad para extraer ideas de la lectura. Hay gente que, por ejemplo, a mí me encanta la novela, pero no me gusta mucho la poesía. Me cuesta entender el lenguaje. Hay gente que tiene un oído y una lectura poética mucho mejor que la mía y así. Una serie de distintos elementos. Entonces, a pesar, ¿se acuerdan? Tomamos Maturana, que la biología es la misma, pero a partir de nuestra interacción con el medio, nosotros vamos desarrollando nuestra habilidad, y ayer llegó a lo mismo. Él habló de los estadios, todos los seres humanos pasamos por, qué sé yo, etapa preoperacional, operaciones concretas y operaciones abstractas. Pero a partir de eso mismo, hay gente que vota por Juan Antonio Casi y otro que votaría por Jadwe. Hay gente que es del Colo y hay gente que es de la U. Hay gente que ama el fútbol, hay gente que no vería un partido ni en que le pagaran. Hay gente que le gusta el teatro, otro el cine. Entonces, a partir de los mismos estadios, desarrollamos habilidades, desarrollamos gustos, desarrollamos personalidad, no es un término muy constructivista, pero por eso lo pongo entre paréntesis, desarrollamos personalidades distintas a partir de las mismas etapas. Es de ahí que se habla de constructivismo desde Piaget, o sea, Piaget marca cierta etapa, pero esas mismas etapas reconocen, y por eso no es cognitivo, porque si fueran las mismas etapas para todos de la misma manera, sería un modelo cognitivo,
reconoce la diferencia humana a partir de la interacción que tenemos en esa etapa con el medio. Y por eso Piaget habla tanto, o los que trabajaron con Piaget hablan tanto del tema de estimulación temprana. Entre más desarrollo tengo a temprana edad, mayor habilidades o posibilidades de mundo o de desarrollo de otra habilidad futuro tengo. Esa sería como la palabra más específica. Ahí sí. Sí, sí, no, de hecho, gracias, profe, por esa pregunta, o sea, por esa respuesta, que sabe que tenemos más. Entonces, ahora vendría la segunda. Ya. Con respecto al psicoanálisis, ya que este contempla necesidades, o sea, la pregunta es esa, pues, si el psicoanálisis contempla las necesidades en el sentido de quizá tener que aguantar cierto, digamos, ciertas situaciones, sabiendo que hay un fin que posiblemente sea bueno o beneficioso para la persona. Ya, a ver. Sí contempla las necesidades, pero no como lo estás planteando tú. O sea, básicamente estoy planteando el psicoanálisis más clásico, el de Freud. Freud plantea, como les he dicho, somos unos animales, somos unos desgraciados. O sea, ni los animales son. Un león cuando caza, caza. Nosotros seríamos hasta medios perversos para nuestras cosas. O sea, de hecho, la idea de perversión nace desde el psicoanálisis. O sea, nosotros queremos, somos envidiosos. Imagínense todas las cosas malas, el ser humano lo es. Y Freud lo llamaba la parte más animal, que de hecho una de las críticas porque los animales no son así, no matan por matar, no cazan por un gato, quizá un gato sería así que cuando caza un ratón y juega con el ratón en vez de comerse. O sea, los seres humanos somos lo peor del mundo, tenemos necesidades. Pero hay un super yo, que serían todas las pautas sociales que nos reprimen. No podemos matar, no podemos acumular, una serie de cosas. Entonces, nosotros tenemos, y nuestro yo es la parte consciente, que es la que vive de esta presión de las pautas sociales y lo que yo en verdad quiero hacer, esas necesidades, que ellos no lo llaman necesidades, sino pulsiones. Entonces lo que plantea el psicoanálisis, por así decirlo, más en profundidad, es que uno adapta sus pulsiones a lo que el contexto me permite. Yo no puedo llegar y, qué sé yo, quiero un Ferrari, romper una ventana y conseguir el Ferrari y llevármelo, robármelo. Tengo que pagarlo. Ya es una pauta social, me puede gustar o no, pero la tengo que cumplir. Entonces, lo que plantea el psicoanálisis, de hecho, es que los seres humanos tenemos un continuo que nos vamos ubicando desde las conductas más ansiosas, neuróticas es el concepto exacto, hasta las más psicóticas. Y que las personas nos ubicamos en ese continuo. Y que básicamente la mayor parte de nosotros somos neuróticos, es decir, personas ansiosas. Porque normalmente somos capaces de controlar nuestras necesidades básicas por, no sé si por un bien mayor, pero sí por un tiempo determinado para funcionar en el mundo en que nos tocó vivir. Voy a plantear un ejemplo. Si yo tuviera ganas de ir al baño ahora, probablemente, a menos que estuviera muy enfermo de la guata, yo esperaría hasta el final de la clase para ir al baño. Y eso es lo que plantea, y eso lo hacemos constantemente. O sea, piensen cuando ustedes van a clases, probablemente muchos de ustedes. Yo me acuerdo que yo hacía una clase en Lusacha a las 9 de la mañana. Supongo que muchos de ustedes tenían que tenían una clase a las 9 de la mañana y nadie, cuando suena la alarma a las 7, hay gente que lo hace, pero la mayoría de las personas se levanta con sueño, no quiere, lucha consigo mismo para levantarse porque supuestamente va a ir a la universidad a aprender y así conseguir que sea un título universitario y lograr cierta satisfacción en la vida. Entonces, el psicoanálisis no habla de necesidades porque las necesidades son un concepto consciente. Recuerden, el ser humano para Freud, casi todo lo que pasa en nosotros es inconsciente. Son luchas que nosotros no vemos, que es como esta parte animal malvada, porque en verdad es terrible, que piensa hacer pura cosa grotesca y que nosotros no nos enteramos.
que salen muy poco a la luz, pero que están ahí y que normalmente nosotros somos capaces de no de retenerlas, sino de aplazarlas, pero buscando la satisfacción, o sea, qué sé yo, Freud, como era casi toda su teoría, y de hecho eso es lo que cambian muchos de sus discípulos, tiene que ver con la sexualidad. Él dice que los seres humanos en todo momento lo único que queremos es coito, pero uno en general no anda todo el tiempo teniendo relaciones sexuales, o lo hace en ciertas situaciones específicas, qué sé yo, guardando la intimidad, ¿no? En lugares públicos, cuando uno tiene tiempo y no tiene otras cosas que hacer, y así. O sea, esa necesidad que es constante uno la logra, esa pulsión constante de tener relaciones sexuales, que por ejemplo para Freud es básica, uno la logra encuadrar en ciertas pautas sociales. Qué sé yo, nosotros no somos, lamentablemente probablemente, no somos paganos que tenemos fiestas con orgías. En general nuestra idea de sexualidad tiene que ver con pareja única y estable. O si no es pareja estable, por último, única por lo menos en ese momento. Y todas esas pautas sociales, lo que plantea Freud es que son sociales, son formas en que la sociedad intenta reprimir a estas pulsiones, que es el tema, y que cognitivamente, que es cuando pasa el yo, se transforman en necesidades, y las necesidades están construidas socialmente. O sea, qué sé yo, cuando yo iba al colegio, socialmente estaba la idea de ir a la universidad. No hay ningún animal que vaya a la universidad, no hay ninguna parte mía interior que diga tengo que ir a la universidad. Pero la sociedad construía de tal manera una serie de pulsiones que las lograba transformar en las ganas de ir a la universidad. Y eso es necesidad cuando pasa a ser cognitiva, pasa a ser consciente, y eso es en el yo. Pero los seres humanos lo que tenemos son pulsiones, que la sociedad va moldeando, y que esas pautas sociales, que no es que hay un panel acá que diga tú tienes que hacer esto, 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 otro, pero uno las sabe, qué sé yo. Si voy a ir a la universidad, ya me levanto, qué sé yo, si el viaje de tu casa a la USAC dura 45 minutos, me levanto dorante, me baño, desayuno, me pongo ropa limpia para ir. En ninguna parte la sociedad nos tiene que poner un cartel que diga acuérdese de bañarse, acuérdese de cambiarse ropa, acuérdese de despertar dorante. Eso uno lo internaliza, a eso se refiere el super yo. No sé si ahí te queda un poco más claro, bueno, a Pablo y a tu grupo. Me preguntabas, parece como grupo que tenían esa duda. Sí, sí, profe. Y ahora sí, viene la última pregunta. Es que, ¿sabe que para, o sea, claro, nosotros pensamos así como un ejemplo que lograra abarcar todo, quizá de la forma más completa, un ejemplo en donde colocamos a un sujeto, pero del cual era bastante desgraciado en el sentido de las cosas que le pasaban, quizá para poder darle una explicación a lo que está sucediendo, en el sentido de que es una persona súper desafortunada, pues entonces le queríamos también hacer esa pregunta, si es que el contexto, o sea, el ejemplo, o sea, está mal si es que lo forzamos mucho, porque igual es como, pucha, a nadie le pasan cuestiones tan chantas en la vida, pero a nuestro sujeto sí, pues entonces como, como para Mira, ver si es que hay que cambiarlo. mira, yo tengo un estudiante en el colegio en que el papá engañaba a la mamá se suicidó, el niño encontró a la mamá colgada, vivió 2 años en la calle, el papá se hizo cargo después de 2 años, ahí llegó al colegio, a las 3 semanas lo mandó con un ojo morado, hicimos la denuncia por violencia intrafamiliar, tiene, se fue a vivir con su pareja, que fue la misma mujer con que engañó a su ex esposa, que fue la mamá de este niño que se suicidó. Esta, tuvo un hijo con esta nueva pareja, y esta pareja golpeó al niño, volvimos a tener que judicializar el tema,
tribunales, a ver, los abuelos paternos son analfabetos, la familia materna está muy relacionada con la venta de drogas, el papá y su actual pareja son incapaces de cuidarlo, encontramos una tía muy capaz con 3 hijas, una de la universidad, tú dices, ya, un sistema bastante estable, el niño estaba súper bien, y hace 3 semanas se llevaron detenida a esta tía, no sé qué delito habrá cometido. No sé si su ejemplo es más desafortunado que eso, pero lo que le acabo de contar es un chiquillo que tenemos en el colegio. Entonces, mientras tenga cierta No, coherencia, puede pasar. claro, chuata. Ya, pues, profe, sí. Gracias igual. Y eso sería todo, al menos por ahora. No sé si tenéis más dudas con respecto a, a esto. Digo, por mi grupo, sino Eh, para dejarlo. no, en serio, sí, en verdad uno cree que algunas cosas son de telenovela, pero tenemos en el colegio 3 casos de niños que encontraron a su papá o mamá colgados, por ejemplo, para que hablar de violencia, abuso y otras cosas. Y un colegio de 400 estudiantes tampoco es tan grande. Y los casos que en general en, el, en los cefanes son mucho más duros, el tema de violencia intrafamiliar son terribles. Elena dice que quiere preguntar. Hola, profe. Sí, también es con ¿Por qué respecto tienen al dos trabajo, gatos? El mismo gato. que en nuestra cábala para pasar los ramos, profe. Ah, ya. Em, no, bueno, le quería explicar un poquito también cómo era el ejemplo de, de nuestro trabajo y es más o menos también, vamos a explicitar como con la persona que el terapeuta va a estar trabajando, que es una persona mujer privada de libertad y que, bueno, vamos a contar como su historia en la vida, lo que le pasó y cómo es madre dentro de la cárcel. Aquí un Y bueno, programa que después existe. teníamos la duda, sí, de hecho tuvimos una experiencia, pudimos conocer un poquito esto gracias a una entrevista que le hicimos a un profesor que también es terapeuta ocupacional y trabajó en una cárcel de mujeres con madres y conocemos un poco la experiencia, por eso la vamos a contar. Pero nuestra pregunta es que cómo podemos hacer el análisis si es que lo hacemos desde lo que le va a pasar al terapeuta ocupacional o lo hacemos desde como comprender qué le está pasando a la mujer y después como proponer alguna, no sé, intervención desde la terapia ocupacional. Ya. Depende, o sea, a ver, tomémoslo desde el psicoanálisis. Por ejemplo, ahí tienen 3 temas a trabajar. Así fácil, abuelo de pájaro. O sea, tienen un tema del apego del niño. Bowlby, que es un gran psicoanalista que habló del apego seguro, inseguro, ay, me falta, y el ansioso, y que habla del tipo apego, y de hecho eso es lo que quiere cambiar ese programa que existe en la cárcel, el que genere un apego seguro a los niños con su madre, y por eso dura 2 años en la cárcel el cuidado de los niños, para que haya un apego temprano. Ese es, por ejemplo, un tema súper interesante a trabajar. El segundo tendría que ver, por ejemplo, con la transferencia y la contratransferencia desde el psicoanálisis, que le produce al terapeuta la mujer que está presa, porque a lo mejor estuvo presa, qué sé yo, en Chile se da mucho que el 80% de los detenidos por microtráfico son mujeres, y no porque las mujeres vendan, sino porque se echan la culpa para que no haya presa a su pareja, por ejemplo. Ahí está el tema de la transferencia que le puede producir al terapeuta, o al revés. ¿Cuál es el tema del terapeuta ocupacional que le produce a esa mujer? Si le da confianza, si lo ve como una rueda más del sistema, viéndolo desde el psicoanálisis. Y un tercer término tiene que ver con todo el tema de inconsciente o consciente de si se siente culpable o no de la situación que ocurrió. Por ejemplo, tiene que ver con si, como se dice mucho en Sename o en
temas de cárcel. ¿Hace la conducta o en verdad hay un proceso de cambio más profundo en la persona? Entonces, del psicoanálisis se puede trabajar desde esos tres elementos, desde, por ejemplo, el posmodernismo, el mismo hecho que yo les dije, ese dato del 80% de las personas detenidas por microtráfico son mujeres que se echan más o menos la culpa de lo que hace su pareja. Tienen ahí todo el tema desde el feminismo. También desde un socioconstruccionismo tiene todo el tema del trabajo de la construcción de la idea de delito, porque hay delitos que son más gravosos que otros, o en la situación que ustedes inventen. ¿Por qué robarse una gallina es peor que no pagarle la imposición a un trabajador? En términos de pena y todo el análisis desde el poder que se puede hacer ahí. Y desde el constructivismo es qué estimulación o qué proceso de estimulación temprana se puede hacer en relación al niño que está en la cárcel. Porque el niño no solo va a tomar la parte buena de estar en la cárcel, también va a tomar todo lo malo del estar ahí, por ejemplo, en esos ámbitos. Así, abuelo de pájaro, ni siquiera lo pensé tan en profundidad. No sé si eso le ayuda, Elena. Sí, profe, muchas gracias. De hecho, habíamos pensado tomarlo como en el tema de qué es lo que le está pasando a la mujer, en este caso a la madre, pero viéndolo desde el punto de vista del niño, igual surgen más posibilidades. Así que, gracias, profe. Ya. No sé si alguna de mi grupo tiene alguna duda, chiquilla, ¿no? Ya me alegro que les haya quedado claro. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Parece que están todos en relación a la evaluación. El tema de las críticas a la psicología social clásica quedaron claras. ¿Hay alguna dificultad ahí? ¿O más o menos lo pudieron observar? Profe, a mí con respecto a la última clase me quedó una duda también con el término de heurístico, como que no lo entendí mucho, si es que lo podría explicar un poquito. Ya, a ver, es como una... Vamos a intentar definirlo. Te contesto a ti, Elena, después a Priscila. Sorry, que leí lo que me escribió Priscila. Ya, a ver. No sé si aquí hay alguien que sepa de programación propiamente tal. Yo no, yo entiendo lo básico de programación, pero básicamente los computadores, si uno, y una de las grandes cosas por las que cuesta usar un computador muchas veces, o ciertos programas que hacen lo que uno les pide que hagan. No hacen ni más ni menos, ni piensan por ti. Eso tiene que ver un script, un resultado de lógica, y los computadores o las máquinas, que es lo que nos diferencia de los seres humanos y los animales, las entidades biológicas, que tienen una gran capacidad de procesamiento, procesan mucha información, pero la procesan como nosotros le enseñamos a procesarla. ¿Qué quiere decir yo? Por ejemplo, le digo, ya, defíneme los negros, sepárame los negros, los rojos y los blancos en tres grupos. Y el computador va a ver persona 1 en negro, rojo, blanco, ya en negro. Lo pone en un grupo. Persona 2, y así va a ir analizando persona, por poner un ejemplo, cubo por cubo o casa por casa. Los seres humanos no funcionamos así. Los seres humanos funcionamos por heurístico. ¿Qué quiere decir heurístico? Es como pautas de comportamiento adaptable. Nosotros no somos computadores, nos adaptamos. O sea, voy a plantear un ejemplo. Si yo fuera una máquina, diría, tengo que ir a trabajar. La rutina es levantarme, bañarme,
secarme, vestirme, tomar desayuno, tomar la micro e irme al trabajo. Pero ¿qué pasa si ese día disparo de micro? Si fuera máquina, la máquina no sabe qué hacer. El ser humano, y en la ventaja heurístico, es ya no hay micro, tomo un colectivo, si no hay colectivo, un Uber, si no hay Uber, camino. O aviso al trabajo de que no puedo ir. Y los heurísticos son como pautas de actuación flexible. Las máquinas no, pues son bien rígidas. Si uno les dice que tienen que ir arriba, van a ir arriba, y si no hay arriba, hay error. Los seres humanos tenemos estas pautas de actuación flexibles, y por ejemplo, hasta hace 20 años atrás, los seres humanos, ya está reclamando así, a los seres humanos les ganábamos a los computadores jugando ajedrez, no porque los seres humanos fuéramos capaces de procesar más información con computador, sino que éramos, por ejemplo, yo no voy a analizar todas las jugadas posibles al inicio de una partida de ajedrez, sino que voy a partir con una partida que más o menos siempre uso y sé cómo utilizarla. Y le ganamos porque el computador tenía que analizar tanta información y analizaba todas las partidas, las que son muy buenas, las que son más o menos, las que son pésimas. Y recién ahí jugaba. Entonces perdía la lógica de actuación. De hecho, los computadores nos empezaron a ganar cuando nosotros le enseñamos heurísticos a los computadores. ¿Qué quiero decir con eso? Que le enseñamos pautas para aprender. Los computadores empezaron a aprender de sus propios errores y aprender de lo que el ser humano hace. Y de hecho, uno de los ejemplos más últimamente, hace 1 o 2 años, cuando estaba Siri o uno de estos ayudantes virtuales que existen en la grande Apple, Google, que como a los 3 meses se había vuelto racista y garabatero. Decía mucho insulto y se había vuelto racista. Y tenía que ver con que aprendía de las conductas humanas y se había dado cuenta que nosotros somos muy respetuosos y somos muy racistas en general, esto en inglés por lo menos, y no tenía la capacidad de contextualización de los seres humanos que sé yo, que hay hombres que se plantean que están totalmente construidos, pero se juntan en un club de Toby y vuelven a las mismas prácticas o a las mismas frases poco sensibles con las pautas de construcción, opinando el cuerpo de la mujer igual, solo que lo hacen en un contexto particular. Esa es la diferencia entre heurístico, una pauta flexible de comportamiento frente a lo que normalmente hacían las máquinas, que son pautas, programas de acción, o sea, por eso es programación. Yo les digo a la máquina qué tiene que hacer y claro, un computador tiene una capacidad de procesamiento 100 o 200 veces más, o mucho más, no sé cuánto será, 1.000.000 de veces más potente que el cerebro humano, pero aún así los seres humanos tenemos mayor capacidad de adaptación a nuestro medio, porque no necesitamos programarnos, sino que nos adaptamos según nuestras capacidades y la flexibilidad de las pautas que nos enseñan. Esa es como la respuesta, Elena. Ahora, Ahí me queda mucho más claro, gracias, profe. ya, me alegro. No, y gracias a ti por la pregunta, Elena. Priscila me pregunta el tema de los cambios, ni la diversidad, el tema del error estadístico, ya. A ver, Priscila. Una de las grandes críticas del posmodernismo y del psicoanálisis, por eso se llama enfoque dinámico, es que el modelo científico, el estructuralismo y el positivismo y la psicología social clásica en particular explican muy bien la regularidad. ¿Qué quiero decir? Explica muy bien nuestra actitud, explican muy bien nuestras creencias, explican muy bien nuestras percepciones, pero no son capaces de explicar por qué cambian estas percepciones.
creo que en el video di el ejemplo de este experimento, se me olvidó el nombre del autor, ya me voy a acordar, pero que les hacía apretar un botón y electrocutar, o sea, iban aumentando la velocidad cada vez que la persona se equivocaba y simulaban una electrocución y la gente en general respetaba la autoridad y electrocutaba a las personas. Pero este mismo experimento era incapaz de explicar por qué 4, 5, 6 de estas personas no lo electrocutaron. A eso le dicen error estadístico, pero en verdad tiene que ver con cosas mucho más diferenciales, a lo mejor una experiencia particular, una, a lo mejor pertenecían a una minoría religiosa, a una minoría, o más que minoría, a un grupo religioso particular, a una creencia política particular, a una familia que le enseñó ciertos valores que le hacía no respetar a la autoridad. O, por ejemplo, ya explica muy bien por qué existe el trabajo de Alport explica muy bien por qué existe el racismo en Estados Unidos y hasta el día de hoy se mantiene. Pero no es tan capaz de explicar por qué ha bajado el racismo, por qué cada vez hay más personas más conscientes de que existe un racismo estructural y que hay que deconstruir ese racismo, o que el machismo o la visión ocultadora del pasado indígena de Estados Unidos o de Latinoamérica, porque hay personas en la actualidad, no es capaz de explicar por qué en la actualidad hay muchas más personas que se identifican con los temas indígenas. No es capaz de explicar el cambio. Explica muy bien la regularidad, pero no explica los cambios y básicamente los seres humanos y la sociedad están en constante cambio. Esa es la crítica, Priscila. Espero que haya quedado clara. Y que va un poco parecido a la pregunta que hace Ana en relación a que el tema del análisis estructural. La psicología cognitiva analiza las estructuras, las grandes estructuras, los grandes elementos, pero no es capaz de explicar qué pasa cuando estos grandes elementos se quiebran. Voy a poner un ejemplo dos ejemplos políticos. Hasta antes de la caída de la Unión Soviética existía toda una línea de análisis internacional que les decían los sovietólogos, o sea, que eran expertos en la Unión Soviética, y ningún experto en la Unión Soviética fue capaz de explicar por qué cayó la Unión Soviética. Explicaban muy bien por qué se mantenía, por qué a pesar de las dificultades económicas, las diferencias internas, todavía eran capaces de mantenerse y ser una unidad política. De la misma manera, en el estallido social, todos los analistas políticos, casi todos los analistas políticos se preguntaban incluso cómo la sociedad chilena era capaz de aguantar ciertos niveles de desigualdad y todo, y hablar de nuestra estabilidad económica y de nuestro gran desarrollo, pero ninguno fue capaz de ver venir ese estallido social. A eso hace referencia la psicología cognitiva y los modelos cognitivos y estructuralistas explican muy bien por qué nos mantenemos en cierto nivel, en ciertos aspectos, pero son muy malos para predecir los cambios que se producen en esos sistemas, que es la mayor potencialidad de la ciencia. La ciencia, y que él lo hace de distintas otras formas de conocimiento, es que es capaz de predecir con exactitud lo que va a pasar a futuro. O sea, yo sé que el cometa Halley pasa cada 86 años, o no sé, cada 76, no me acuerdo cuántos años, por la Tierra. Y cada 76 años pasa el cometa. Esa regularidad, o qué sé yo, cuando Einstein dijo, no, mira, la luz, la gravedad curva la luz y entonces una estrella que debía aparecer en el punto A va a aparecer en el B cuando hay un eclipse de sol. ¿Y qué pasó? Es verdad, po. Mirar la estrella en el eclipse de sol y estaba en el puesto B. Esa es la mayor potencialidad de la ciencia. Pero en ciencias sociales, uno de los mayores problemas es que explica muy bien la regularidad, pero es incapaz de explicar los cambios. Y normalmente cuando ocurren estos cambios, ocurren cambios de paradigma, o cambios de la forma de entender la realidad hasta el próximo cambio y así sucesivamente. No sé si ahí me logré explicar mejor, Priscila y Ana.
Ya. Perfecto, quedo más tranquilo en ese sentido, Cristian. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, Javiera me plantea que no. Damari, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. Em, Delante usted explicó lo que era heurístico, que yo también le iba a preguntar lo mismo, pero después que usted dijo que la heurística eran pautas de comportamiento adaptable, que eran actuación flexible, ¿por qué puso que el versus son las reglas? Porque técnicamente hablando, cuando me refería de regla, estaba pensando en programación. Que, a ver, voy a plantearlo de la siguiente manera. Las reglas, entendiendo la diferencia de las normas, para ser bien exacto en los conceptos, son elementos no flexibles de actuación, o sea, son reglas. Voy a poner un ejemplo. En Chile, no sé si ustedes saben, pero una de nuestras normas básicas, reglas básicas de la Constitución es que si hay una ley, ustedes no pueden alegar desconocimiento para alegar inocencia o no cumplir ciertas cosas. Qué sé yo, cuando yo tenía 18 años todavía existía el servicio militar obligatorio. Y yo no podía llegar y decir, hoy no sabía que había servicio militar obligatorio, así que no fui porque no sabía. O qué sé yo. No, hackeé una empresa, pero yo no sabía que hackear era un delito. No, te vas preso igual o me sancionen igual. A lo que me refiero es que lo heurístico es plástico, cambia constantemente. En cambio, las reglas supuestamente debiesen cumplirse en cualquier momento, en cualquier lugar, a toda hora, en todo lugar, sin que el contexto justifique su no cumplimiento. A eso me refería Damaris. Ya, profe, gracias. Perfecto. Ya. Si no hay otra pregunta, lo dejamos así por esta semana y el miércoles les mando la segunda clase, la segunda unidad que hace referencia a las críticas de la psicología comunitaria y esperaría sus trabajos para el próximo día 7, que caería día lunes. Como la última vez, el día 7 quiere decir hasta las 12 de la noche o un horario específico, qué sé yo, 1 de la tarde, antes del comienzo de la clase. 11:59 de la mañana o 11:59 de la noche, Damani. Ya. Entonces, más o menos como le dice Javier. Entonces, para mí no hay mayor diferencia. Entonces, el día lunes 7 de junio hasta las 12 de la noche. Fecha máxima de entrega del trabajo. Ojalá lo puedan hacer antes por su propia sanidad mental. Lo dejamos aquí por esta semana. Fue un gusto haberlos visto. Saludos, cuídense.
Pablo, las indicaciones para el trabajo lo mandé en el Power y en el video de la clase del miércoles pasado. No, sí, sí. Con respecto a ese, estamos súper bien. Es por el próximo. Ah, sí. O Sí, sea, para sí. la próxima semana, después de que me entreguen las pruebas, le mando las Ah, instrucciones ya. para el próximo. Y no, sí, con respecto a este, Ya, estamos súper claros, profe. Sí, no, gracias. ya no, pero si puede pasar. Chao, Damaris. Cuídense. Nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, Chao, profe, que esté profe. bien.